La ética existe desde los tiempos de Homero, quien la define como el espacio donde se concentra la vida y se distingue el proceder del hombre, como el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. En las empresas, la ética se refleja en los valores establecidos en su cultura empresarial, mediante normas y principios que tienen el objetivo de alcanzar una mayor armonía con la sociedad para permitir una mejor adaptación a todos los entornos en pro de respetar sus derechos y valores. Existen dos términos que suelen utilizarse en contextos similares: la responsabilidad social y la responsabilidad ética empresarial. La responsabilidad social es una forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos que inciden en las personas, las comunidades y el medio ambiente. La responsabilidad social es una opción voluntaria que requiere innovación y recursos para implementar modelos de gestión que buscan hacer una contribución en la triple vertiente financiera, social y ambiental, donde se tomen en cuenta las expectativas de los colaboradores, proveedores, clientes, comunidad y todas aquellas personas que la empresa impacta o es impactado. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo define la responsabilidad ética empresarial como el conjunto de acciones que toman las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas que reafirmen los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus procesos internos como externos. La responsabilidad ética empresarial también se manifiesta al proveer un producto o servicio con altos niveles de calidad que satisfaga eficazmente las necesidades del consumidor a un precio justo. Numerosos acontecimientos dieron lugar a la urgente necesidad de establecer medidas para ayudar a las sociedades y empresas de todo el mundo a tener una relación estable donde la ética fuera el elemento rector. ¿Cómo se está produciendo ese bien y servicio? ¿Es un bien y servicio que se produce socialmente responsable o viene de un trabajo forzado o un trabajo infantil que es condenado? A principios del siglo XX, se desarrollaron los fundamentos de la relación entre trabajadores y empresas por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Conscientes del efecto social de las empresas, los gobiernos, organismos no gubernamentales y organizaciones internacionales comenzaron a exigir mayor transparencia en las decisiones de las compañías, principalmente en aquellas multinacionales, debido a sus efectos regionales, nacionales y mundiales. Con el paso del tiempo se han generado distintas iniciativas globales para dar solución a esta evidente necesidad, como el Global Compact de la ONU, el Libro Verde en Europa y la Empresa Socialmente Responsable en México. Aunque en la mayoría de los países el cumplimiento de estos conceptos es de aplicación voluntaria, algunos ya han implementado leyes para que las empresas informen sus actividades de responsabilidad social empresarial, como Francia y Finlandia. En el siglo XXI, un nuevo actor participa en los temas de responsabilidad ética: la industria del suministro de alimentos. Las circunstancias en que se producen los alimentos adquieren una importancia cada vez mayor para los consumidores, especialmente las que impactan en el cuidado de la mano de obra, el medio ambiente y los métodos de producción respetuosos con los animales. Ante esta creciente concientización dentro de la industria alimentaria, el Instituto SQF desarrolló su propio estándar, llamado Ethical Sourcing. Es un estándar que nace derivado del Safe Quality Food Institute, que es una asociación de Estados Unidos. Entonces es un mercado de consumidores grande que ejerce una gran influencia a través de su poder de compra. Nace porque los consumidores, en esa evolución que siguen, en ese eco, ya no solo preguntan si el producto tiene calidad, si es de precio accesible, sino también preguntan cómo lo estás manufacturando, cómo lo estás produciendo. Y de hecho el primer estándar nació en el 2010 y nació como un complemento de aquellas organizaciones que ya tenían
una acreditación de SQF. Nació con una preocupación de cómo podemos tener fuentes de suministros responsables. Y llevarla a un campo que ha sido de verdad muy descuidado por la mayoría de los sistemas de gestión, que es la agricultura y toda la cadena de valor y cadena de producción que hay en el trabajo en el campo. El estándar de responsabilidad ética de SQF fue creado para las organizaciones contratistas y de proveedores, en la que sus clientes requieran de una evaluación independiente de su compromiso con la implementación de prácticas responsables vinculadas con sus actividades comerciales, programas de gestión ambiental y de gestión social, incluyendo los que se relacionan con la salud y seguridad ocupacional. El código SQF Ethical Sourcing habla del compromiso social, cómo la empresa se compromete con la sociedad, cómo es el desempeño ambiental de la organización, su compromiso ambiental, la identificación de aspectos ambientales y el cumplimiento legal de los aspectos ambientales y de los aspectos de seguridad. Habla también sobre el compromiso de la seguridad y salud ocupacional de la organización y habla también sobre el control que tiene con tus proveedores y clientes, cómo los involucras en este tema que es la responsabilidad social empresarial. Para lograrlo, las empresas deben crear su código de ética, con la finalidad de combatir la corrupción, el engaño y el mal comportamiento de sus integrantes. Acciones que no solo afectan el interior de la organización, sino que también se reflejan en el exterior. Surge de la necesidad de saber dónde se elaboran los alimentos y de que la mentalidad del consumidor está cambiando, ya que no solo te preocupas por un producto de calidad, sino que te preocupas también cómo fue producido, si cumplieron las leyes nacionales e internacionales en las que se vende el producto, de que cumpla con todo lo que la Organización Internacional del Trabajo promueve. SQF busca dar a conocer las necesidades y derechos de los empleados, así como mantener un ambiente seguro y saludable, mediante una política contra el hostigamiento sexual y eliminar la intolerancia por discriminación de raza, color, religión, género, edad o impedimentos físicos. Hoy en día, el ambiente en el que operan las empresas se ha vuelto poco amistoso a consecuencia de los comportamientos antiéticos que han estremecido al mundo entero. Los escándalos no ayudan a las industrias. Entonces, cualquier escándalo le pega directamente en la acción. Cualquier escándalo de un maltrato laboral, de labor infantil, condiciones insalubres, pues te pega en tu reputación. La tarea es lograr que la ética sea el elemento rector, para que las naciones de todo el mundo tengan una economía tranquila y eficiente. Guiarse bajo un código de ética empresarial también ayuda a mejorar la toma de decisiones, ya que siempre serán encaminadas al interés de los accionistas, colaboradores, el público y sus empleados. Y va a ser muy interesante cómo las buenas prácticas en abastecimiento ético lleguen a todos los niveles de la cadena de suministro. De esta manera vamos a proteger al trabajador que se encuentra operando en esa cadena. Vamos a beneficiar el desarrollo de buenas prácticas entre los proveedores. Vamos a cuidar un poquito más el impacto ambiental de las prácticas de la industria, desde su operación hasta su empaque final. Y también de esta manera podemos ir concientizando al consumidor a voltear a ver aquellas organizaciones que se están preocupando por el medio ambiente, por la ética en sus prácticas de producción, en sus prácticas laborales, y vayamos siendo uno a uno corresponsables en estas prácticas de consumo. El propósito de SQF, Ethical Sourcing, y para lo cual fue desarrollada, fue para dar herramientas a toda la cadena de suministro para asegurar que los aspectos de derechos humanos, los aspectos ambientales, cuidar la salud y la seguridad ocupacional sean algo preponderante dentro de la cadena de suministro. Y pues cada empresa, cada persona pues tiene su forma de pensar al respecto y por eso buscamos una norma que alineara a nivel internacional ciertos criterios que regulen lo que significa ser una compañía con estándares éticos. Aquí también nos apoyamos con una compañía Global Standard
fin, es una certificación muy completa. Yo diría pues que creo que es de la más completa a nivel mundial. Y dijimos, pues, de una vez tenemos que ir por esta certificación y cumplir con los requerimientos globales. La opinión pública es la fuerza más poderosa en una sociedad democrática. Es una manera de lograr los estándares más altos en el comportamiento ético. Las redes sociales y las tecnologías de la información facilitan adquirir el conocimiento necesario sobre responsabilidad social y conocer a las empresas que sí trabajan de acuerdo con estas buenas prácticas, que contribuyen a formar una comunidad sólida y éticamente responsable con el medio que las rodea. Primero nació como una preocupación de como auxilio a que tengan una fuente de suministro responsable. Y del 2010 a la fecha han ido migrando el estándar, la norma, para ya abarcar más industrias y darle cobijo no solamente a la parte de alimentos, sino a todo aquel que quiere establecer un estándar ético en su cadena de abastecimientos. La última versión que tenemos disponible es la 2.1 y fue liberada el año pasado, en el 2017. Cualquier empresa de cualquier giro económico que se avale en este estándar tendrá un reconocimiento de ANAP. Entonces eso ya lo fortalece, ya no es solamente SQF que en el 2010 daba el apoyo o el certificado a este estándar, ya ahorita es un certificado con base en ANAP. Las empresas que cuentan con sistemas de responsabilidad social también obtienen una serie de beneficios tangibles e intangibles, como fidelidad de la marca, aprecio de los consumidores, aprecio de la comunidad donde ellos operan, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya tú los conoces como una empresa seria que brinda bienes y servicios sólidos a la sociedad. Aunque no haya duda sobre los beneficios de incorporar la responsabilidad ética en el modelo de negocio, lo más importante es que el sector privado puede convertirse en un catalizador de la mejora social, aumentando la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, e incluso llegando a reducir los índices de pobreza en las comunidades donde opera. Con el transcurrir del tiempo, las grandes cadenas comerciales están exigiendo estos temas para evitar el trabajo infantil, la discriminación, el trabajo forzado, que a los trabajadores del campo no se les dé de alta en la seguridad social de nuestros países, que cuenten con seguridad y salud en su trabajo, y que haya un sistema de gestión que permita la mejora continua y estar midiendo los avances en esta materia, que es una materia que indudablemente en América Latina es una prioridad. Y creo que el consumidor lo valora y lo aprecia y está dispuesto también a pagar un poquito más por productos que están hechos con una conciencia social. México realmente requiere compañías que tengan y que cumplan con ciertos valores y también con ciertos principios éticos. Hablamos mucho de la problemática que se da en el país, pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en nuestras casas y también en nuestras compañías. Y que esto sea un reflejo del México que queremos ser, una compañía con estándares y ética mundial. Las empresas deben hacer un esfuerzo cada día por incorporar los temas éticos a su gestión, porque el impacto que tienen en sus relaciones con todas las personas y con todos los grupos de interés que las rodean es un ganar-ganar. Y aunque al principio pueden encontrarse con algunas dificultades cuando asumen sistemas como ethical sourcing, logran al poco tiempo encontrar que eso permea y forma parte de su cultura empresarial, que es una cultura, y logran un clima organizacional muy satisfactorio. El estándar de responsabilidad ética de SQF no está diseñado para reemplazar a otras normas o códigos más extensos sobre prácticas sociales. No obstante, la implementación del estándar puede considerarse como una base sólida para el alcance de estos códigos o normas.
es necesario que los principios de la justicia, el respeto y la responsabilidad formen parte sustancial de la cultura empresarial y que estos valores estén involucrados en todas sus acciones. La ética para las empresas debe ser una cuestión de actitud y política corporativa, ya que un clima permanente de conducta ética se verá reflejado en el desarrollo económico y social de las naciones.